Pues muy buenas noches, chicos. Vamos a iniciar esta sesión. Eh, es importante el tema con su director de tesis, en concreto director. El comité tutoral, si bien está conformado por el director y codirector, es más responsabilidad del director atender y orientar este tema. Por ahí, si me escriben en el chat si ya contactaron a su director, directora de tesis, y si ya les dio como una pauta, un esclarecimiento por ahí. ¿Ok? Eh, yo voy a trabajar con ustedes todo el tema de lo metodológico y con su director de tesis, bueno, el tema de lo teórico, de lo conceptual y sobre todo la parte de la intervención. Quiero compartirles pantalla, les voy a mostrar lo que vamos a trabajar. Hoy en concreto quisiera que trabajáramos en dos puntos. Uno, el planteamiento del problema. Es decir, tenemos que redactar la pregunta general y las específicas y objetivo general y específico, bien acotadito. Teniendo esto como un primer esbozo, acercamiento, es un punto. Y dos, les voy a mostrar dónde buscar, cómo buscar información en fuentes académicas, ¿sí? Entonces, esos son los dos puntos a trabajar en la sesión de hoy. Voy a prender mi otra computadora, la PC, también para ahorita compartirles pantalla para el tema de búsqueda de información, ¿ok? Entonces, voy a presentarles, aquí está. Em, Esto sobre el tema de metodología de la investigación. ¿Ok? Primero, esta parte ya lo señalaba en el video que les compartí en WhatsApp, donde explico todo el proceso metodológico. ¿Ok? Vamos a tratar de dividirlo en bloques, a modo que en este año y medio ustedes logren el 90 al 100% de su trabajo. Y las matemáticas son como muy sencillas, yo siempre lo planteo así. Tienen 3 semestres para hacer el trabajo, técnicamente 33.3333 por semestre. ¿Y qué puede pasar? Ok, me atoré, se me complicó, entonces solo hice un 15-20% en este semestre. Ok, pues tendrás que hacer el 85-90% restante en los otros dos. O, ¿qué tal si avanzo en este semestre al 40-50? Pues ya tendrás que recorrer el otro en 25%. Es como muy, muy medible en ese sentido. ¿Ok? ¿Qué necesitan entregar para este semestre? Y esa es como la gran pregunta. Ya tienen en la plataforma la estructura, el doctor Eder lo plantea, fue la estructura que les dimos desde el principio. Una pregunta que se tienen que hacer es, ¿retomo el proyecto que presenté tal cual? ¿Le hago modificaciones a partir de este tema de la neurociencia y demás? O tres, hago un planteamiento nuevo. ¿Ok? ¿Cuáles son las características clave? Número uno, debe de ser aplicable a un contexto educativo. Educativo o de capacitación, ¿eh? O sea, puede ser educación formal, no formal, informal, pero sí tiene que ser en un ámbito educativo. Número dos, debe ser investigación, acción, es decir, lo que nosotros llamamos un proyecto de intervención, es decir, en su momento tendrán que trabajar con un grupo de personas aplicando un algo, ¿sí? Lo digo así en genérico, un algo que tendrás que considerar, no sé, algo hacia los maestros, a los alumnos, a los papás, a la comunidad en general, es decir, algo educativo vinculado a un proceso de intervención. No solo vamos a hacer investigación documental, sino también de campo, ¿va? Y tercero, debe de retomar uno, dos o los tres elementos claves de esta maestría. Son tres elementos. Uno, la parte cognitiva y de neurociencias, de aprendizaje, procesos, etc. Su nombre lo dice, ciencias para el aprendizaje, ¿no? O sea, tiene que aludir a algo del aprendizaje.
Dos, tiene que integrar algo didáctico, es decir, impartición de un curso, de un taller, mejora de la lectoescritura, matemáticas, no sé, capacitación del personal, etcétera. Y tres, debe de incluir la tecnología. ¿Ok? Esos son los 3 puntos. Tecnología, procesos cognitivos desde la neurociencia y didáctica. Ustedes saben si retoman los 3 o retoman 2. Entonces me ocurre que alguien dice, voy a utilizar estrategias de gamificación para enseñanza del idioma inglés. Ok. Y voy a utilizar una app educativa que haga tal y le voy a intervenir y voy a tomar 2 grupos, etcétera. O voy a hacer algo de educación física, y voy a trabajar procesos desde un modelo de neurociencia que es la psicofísica, en donde como a partir de esto de gimnasia cerebral y demás, movimientos, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Así como soltar algunas ideas. Ok. Entonces, esa es una de las primeras preguntas. ¿Cómo lo estructuramos? Quiero pensar que ya vieron el video de estructura, capítulo 1. Centrémonos ahí. El capítulo 1 lleva en la estructura de la metodología de la investigación una parte medular que es el planteamiento del problema. Aquí tenemos 2 partes claves. Uno, que es el planteamiento per se. Me refiero a preguntas de investigación y objetivos. Derivado de la pregunta viene la hipótesis o supuesto hipotético. Ya después, no se preocupen ahorita si es cuanti, quali. Eso lo vemos en el periodo, en la sesión siguiente. No, no hay problema. ¿Ok? Y parte 2, el estado del arte. ¿Ok? Entonces, este semestre nos vamos a centrar en el planteamiento del problema, el estado del arte. El capítulo 2, el marco teórico, solo lo vamos a bosquejar como un índice. Y el capítulo 3, metodología, solo lo vamos a mencionar como un cronograma. Eso es la parte mínima. Hasta ahí vamos a entregar. Si alguien dice, no, pues yo ya hice 5 páginas, 20 de marco teórico, bienvenido. Un marco teórico vendrá quedando entre 25 y 40 páginas. ¿Sí? No es un marco teórico de 100 páginas. No sé luego por qué los maestros de licenciatura piden 100 páginas de un marco teórico, así como que va. Pues el chavo copia y pega, copia y pega. No queremos eso, queremos construcción. 25, 28, 30 páginas bien construidas, para mí es muchísimo mejor que 80 o 100 ahí medias armadas. Ok, bien. Punto número 1, parte de clave de la metodología de la investigación. Vamos a retomar este tema que veíamos en el foro de los paradigmas y la visión y la realidad. Primero, la realidad es una construcción colectiva. Quiere decir que lo que vemos, sentimos, percibimos, pensamos y está planteado, solo es una visión que asumimos como cierta. De modo que con lo que yo interactúo, que es la realidad, me la construyeron y está cargada con diferentes visiones o percepciones. Es decir, la realidad puede ser vista desde distintos paradigmas. ¿Ok? Ojo con esta palabra, que es clave. Por lo tanto, y yo puedo ver algo, pero otra persona puede verlo distinto. El ejemplo que siempre pongo, voy a retomar en todo momento porque me resulta muy ilustrativo, es, recordemos las piñatas, ¿no? De dado, que bueno, rompíamos, ahorita creo que ya los chavos ni las rompen, ya nada más le pican y ya que caen los globos, ¿no? Entonces, cuando rompíamos esas piñatas y los dados y los palos volaban y todo eso, eh, utilizábamos el papel celofán de colores. ¿Qué pasaba? Agarrabas un pedazo de papel celofán verde y tú veías la realidad, es decir, todo lo veías verde, pero no era color verde. ¿Ok? Y luego agarrabas otro pedazo, papel amarillo, te lo ponías y veías toda la misma realidad en color amarillo, la misma realidad en color azul, rojo, verde, etc. Este es un ejemplo claro de lo que se llaman paradigmas.
o visiones de la realidad. Un paradigma, de acuerdo con Thomas Kuhn, se entiende como una visión o modelo a seguir. De esta manera, construimos nuestras visiones. Ahí está un ejemplo claro, 6 o 9. Ah, pues los dos tienen razón. ¿Ok? Aquí, ¿qué buscamos? Tomar una fotografía, valga la expresión, de la realidad para conocerla. Y ahí vemos en esa realidad un problema, segunda palabra, paradigma, problema. Vemos una problemática y tercera, solución o intervención. Entonces, paradigma, problema, intervención. De esta manera, en la realidad, entendemos, por ejemplo, una escuela secundaria urbana de aquí de Veracruz, que tiene una realidad y el director ve una realidad, el maestro ve otra realidad, el alumno ve otra, el padre de familia, la sociedad. ¿Ya vieron cómo nos ponemos distintos papelitos, distintos paradigmas o visión? Entonces, desde donde veo, desde donde parte mi paradigma, es lo que construyo de realidad. Entonces, yo digo, la reprobación de matemáticas en secundaria, ¿ok? Entonces, como alumno me preocupa reprobar y que me regañen mis papás. Como maestro me busco explicar el tema de forma más clara, pero me preocupa mucho atender estos 5 grupos que me dieron de esta escuela y 2 grupos de la otra escuela. Como teórico educativo me preocupa que se dé el aprendizaje basado en proyectos y el constructivismo. ¿Okay? La misma realidad vista desde distintos ángulos. Ok, aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que ustedes van a ver o a retomar de su realidad? Es un fragmento de esta, ¿ok? Porque tienen visto un paradigma, un papelito de algo que determina lo que ustedes están viendo. Y este paradigma está determinado por nuestra experiencia personal, profesional, la formación profesional que tuvimos, la formación pedagógica, los cursos, nuestros intereses personales, ideologías, creencias, políticas, etc. Esto determina mi visión o paradigma. Por lo tanto, lo que voy a ver dependerá mucho de mi posición, perspectiva y demás. Por eso, para darle validez a lo que estoy viendo, tengo que retomar elementos teóricos. Si yo digo, es que los alumnos reprueban mucho matemáticas, y hago mi narración en la escuela primaria de Benito Juárez de tal, etcétera, bien, y tal. Y cuando, para darle solidez a esta visión, tengo que tomar datos. El INEGI reporta, la Secretaría de Educación, el CISAT, apliqué un diagnóstico, ok, eso hace que tu visión es subjetiva y cuando atribuyes datos, lo vuelves objetivo. La investigación científica trabaja con objetividades, ¿ok? Entonces, si lo ponemos en una línea recta, tendremos del 0 subjetivo y del 100 objetivo. Entonces, como los autos estándares, ¿no? Si no estás ni en primera, segunda, tercera, cuarta velocidad, ni en reversa, estás en una posición que se llama neutral, ¿ok? Entonces, cuando tú ves un problema, lo tienes que ver neutral hacia la objetividad, mínimo. No puede ser subjetivo. ¿Por qué? Porque tú eres el maestro del grupo de tal que tiene el problema. Ejemplo de subjetividad. Y si en ese grupo estuvieran tus hijos, tú dándole clase, los tratas como hijo o como alumno. O si los que tienen el problema de reprobación son tus hijos y tú eres el padre de familia que le está enseñando multiplicación, sumando y restando, a diferencia de cómo tú lo aprendiste, o es el método que tú das. Imagínate que tú eres el maestro del grupo tercero A
y tus hijos van en tercero A, pero es otro maestro y le está enseñando lo que según tú no debería ser. ¿Ok? ¿Ya vieron cómo nos movemos de paradigmas? Y eso es subjetivo. Entonces, le doy neutralidad y objetividad cuando retomo citas, datos, teoría, fundamentos. Por eso es que se argumenta. No nada más es porque cita Zapa para que se vea bonito. ¿Sí? ¿Qué ven ahí? ¿Cuántos años tiene esa señora, esa mujer? A ver, ¿cuántos años tiene? Atrévanse a decir una edad aproximada. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? Ay, perdón. Yo la veo joven, como unos, ¿qué? Joven, o sea, tendrá que 25, Mm, 25. 25, ok, muy bien. 40 por la vestimenta. 40 ya, sí, sí, ya se avejentó. No le ha llegado el bono de belleza a la maestra, entonces eso no puede pulirse tanto. ¿Cuántos años tiene? A ver, 60. 60. Aquí ya hay una primera disparidad, porque de 24 a 60, sí. Digo, que digas 24, 25, pues más o menos, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, a ver, ¿cómo que 60? ¿Será? Ok. Los que vieron la joven, ¿ya vieron también a la de adulta mayor? Los que vieron a la adulta mayor, ¿ya vieron también a la joven? No, no, ahí están las dos. Ahí están las dos, eh, Sí se ven sí, dos personas. sí, sí se ven las dos entonces. Ah, ok, ok. Entonces, aquí tenemos, miren, ay, esperen. Aquí tenemos, voy a tomar el lapicito de aquí. Dice, ¿dónde está? ¿Cómo? No lo veo. No la veo. A ver, lapicito. Ahí. Para irles marcando dónde está el rostro de la joven y el rostro de la persona de mayor edad. ¿Sí? A ver. Ok, aquí vieron, aquí donde está, la joven está viendo hacia allá. Aquí tiene su pestaña. Ya, no, creo que sí recibió el bono. Ese puso ya su pestaña. Su pestaña, su nariz, le dio para la rinoplastía la maestra. Aquí está. Y su mentón, su pómulo y mentón, ¿ya la vieron? Está viendo para allá. Pero también está la anciana, aquí está su ojo, su nariz, su boca y su mentón. Está viendo para acá. Es decir, la realidad luego tiene muchas posibilidad. De que la vea o no, esa es otra cosa. ¿Ok? Entonces, cuando planteamos un problema, tenemos que definir la parte que consideramos. Ahorita me regreso al efecto cadera. Les recomiendo que para identificar un problema, es decir, la primera parte, utilicemos el modelo de escarabajo. Aquí hay que decir, ok, a ver, ¿qué problemas hay en mi centro de trabajo? Entonces van a decir, no, pues hay reprobación, no están aprendiendo inglés, este, quiero que reforzar su comprensión lectora, quiero que trabajen la autorregulación emocional, etcétera. Ok. ¿Cómo se conforma? El esquema escarabajo, y bueno, tiene así el nombre por la estructura. Se pone la idea principal y se desglosa en los laterales. Queda como un mapa concéntrico, es decir, del centro hacia afuera, y por eso es como la estructura. En la plataforma incluso hay un texto que explica esto. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Dice, ok, pongo en el centro mi problema. Aquí está el uso de tecnología para la lengua materna. Ahí pongan ustedes el suyo. Comprensión lectora, eh, el uso de la tecnología, autorregulación emocional, didáctica del inglés, no lo sé. Ok.
Y lo que hacemos es empezar a derivar los posibles abordajes o elementos que influyen. Así, cuando usamos la tecnología, ok, ¿qué está por un lado? Las tecnologías, ¿no? Las TIC. Y luego puedo derivar hasta el siguiente nivel y entonces aquí puedo poner en la computadora, la tablet, las redes sociales, el celular, aquí en esta de TIC. Luego, capacitación técnica de docentes del área de español y aquí pongo el consejo técnico, la nueva escuela mexicana, los cursos de actualización, etc. La tecnología en general que tiene la escuela, el proyector, si tiene biblioteca digital o biblioteca física, si tiene internet o no, los estilos de aprendizaje. ¿Ya vieron cómo me voy bordeando? Me pongo un papelito para ver como alumno, para ver como maestro, para ver como directivo. Estoy usando diferentes paradigmas o visiones de la realidad. Y me puedo sentar, es que no aprenden por la estrategia de enseñanza. Entonces, estrategia didáctica para la promoción de la lectura. O a lo mejor el asunto está en la evaluación. Abro las posibilidades y las voy generando acá. Después de esto, del planteamiento de la problemática, hago algo que se llama delimitación. ¿Ok? Y al delimitar, ya me centro en lo que tiene que ver con el planteamiento del problema. Por ejemplo, voy a centrarme en el uso de la tecnología y lo voy a marcar hacia los estilos de aprendizaje, ¿ok? Y entonces delimito y me quedo con los estilos de aprendizaje y el uso de la tecnología para aprendizaje de la lengua materna en este caso. Entonces, al tener estos dos elementos, digo, ¿cómo influyen los estilos de aprendizaje en la adquisición de una lengua materna usando las tecnologías? O me voy hacia los métodos de enseñanza, estrategias didácticas. El uso del ABP, aprendizaje basado en problemas, o aprendizaje por proyectos, para el aprendizaje de la lengua materna. O me voy a la parte del docente, capacitación docente para el uso de la tecnología. ¿Ok? Ya vieron que derivando, delimito y de lo delimitado surge el problema. ¿Ok? De aquí va a surgir la pregunta y objetivos de investigación. Aquí está otra. Falta de hábitos de lectura y los factores que influyen. Del ambiente familiar y aquí puedo poner más como otro subapartado que hay libros en casa, que los padres lectores, etcétera. El analfabetismo funcional, es decir, saben leer y escribir, pero lo hacen, escriben PK, XD, etcétera, es como ese tema, ¿no? Los docentes, ¿qué tanto leen? Podemos plantear. Les recomiendo, hagan un esquema de escarabajo, saquen el nivel 1 y luego el nivel 2. Delimitan y de ahí sale la problemática. ¿Ok? ¿Qué es la problemática? Una foto de la realidad que estamos observando. Entonces, así puesto por escrito ya nos da como un panorama distinto, ¿no? Okay. Cuando trabajemos esta parte, ya lo delimitado se llama objeto de estudio. Entonces, la autorregulación emocional de los niños de preescolar, por ejemplo, ¿no? Pues voy a trabajar entonces el uso de inteligencia artificial para aprender inglés. Ese es el objeto de estudio, es decir, el punto medular que derivó del escarabajo y en la delimitación. Paso 2, okay, viene la revisión de literatura. Entonces, ok, la pregunta es, ¿qué se ha escrito sobre mi objeto de estudio? Pues voy a hablar de lectoescritura en secundaria. ¿Qué se ha escrito? Empiezo a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. De artículos de los últimos 5 años, idealmente de los últimos 3.
¿Por qué? Porque ahorita estamos en septiembre 23. Ustedes terminan en diciembre 24, enero 25. Y estarán presentando la tesis, los primeros estarán presentándola por mayo, junio 25. Los que le siguen como por septiembre, octubre 25. Y si no se apura alguien, pues lo presentará en el 26. Entonces, estás tomando en 23, 5 años, ¿sí? Del 18. Pero en el 25 ya va a estar bastante viejito. Entonces, entre lo tomen de los últimos 3, del 20 al 23, ahora sí, en el 25 va a estar esa bibliografía reciente relativamente. ¿Ok? Luego de esta revisión viene lo que se llama estado del arte, que pues forma parte de la siguiente sesión, y ya planteas el problema. Para llevar a lo metodológico, la cuantitativo, y voy a hacer un curso, y voy a hacer un taller, y voy a hacer el análisis de datos en Excel, etc. Para llegar al informe de investigación. ¿Ok? Vamos por el principio. ¿Ok? Entonces, después, acuérdense, ¿cómo le hago? Ok, escarabajo, le echas todas las ramas que tengan la posibilidad, delimitas y de ahí sacas tu problema de investigación. Posteriormente, empezamos a leer sobre el tema. ¿Ok? Ya tengo mi objeto de estudio. Y ahora viene lo mero bueno, ¿no? ¿Qué sigue? Objeto de estudio se divide en 4 grandes bloques. Planteamiento, marco teórico, diseño metodológico, resultado. El planteamiento, ya saben, justificación, estado del arte, pregunta, objetivo, es como punto clave. Quiero trabajar en el proceso. El proceso de investigación no es lo mismo que el producto de investigación. El producto de investigación es la tesis. Lo que yo quiero que trabajen es que hagan rayones, escriban, esquematicen, dibujen en una hoja. Escriban, suelten todas las ideas. Y de ahí problematicen. Problematizar es ver desde diferentes ángulos la postura, esquema de escarabajo. Y a partir de ello surge mi objeto de estudio. ¿Ok? Y ya después empezamos a justificar. El justificar es decir por qué ese problema existe. Es que los alumnos, si yo dijera, los alumnos de posgrado tienen un nivel medio de metodología de investigación. Compruébalo. Entonces, ¿cuáles son los niveles? ¿Cuál es el nivel? Las competencias investigativas básicas, intermedias o avanzadas. Entonces, ¿qué dicen al respecto los estudios internacionales? Lo tengo que convencer al otro que me va a leer que ese problema existe. El estado del arte, investigaciones similares. Aquí vamos a buscar a lo largo del semestre, así que no se me preocupen. ¿Okay? Vamos a ocuparnos, no se me preocupen. De unas 20 a 25 investigaciones sobre su tema. De ahí van a tener el índice del marco teórico, van a tener elementos para la discusión y van a tener elementos para la justificación. Así que le vamos a sacar todo el jugo. Y vamos a la pregunta, al planteamiento del problema. Ok. ¿Qué incluye el planteamiento? Pregunta de investigación, objetivo y los supuestos. Primero, bueno, me voy a saltar la pregunta. ¿Sí? Formular un problema implica ubicar las características, a ver, cuáles son las causas, dónde empezó este problema, quiénes se involucran, qué se estudia, qué se ha intervenido. Entonces, empezar a preguntarte. Primero es el cuestionamiento empírico, luego viene el teórico, ¿ok? Entonces, ya cuando tengo el referente empírico y el teórico, ahora sí digo, pues mira, voy a delimitar en lo que se llaman dimensiones. Las dimensiones son las partes que conforman el problema. Metodológicamente hablando, se llamarán variables, pero todavía no. ¿Sí? Ahí es donde surgen las variables. Y hago las preguntas. ¿Cómo se plantea una pregunta de investigación?
Lo vimos en tercero o cuarto de primaria. Las frases interrogativas e exclamativas, ¿ok? Las imperativas. Bien. Hablamos que primero las interrogativas llevan un signo de interrogación y la frase interrogativa que se acentúa. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, quién, por qué, para qué? De modo que para que sea una pregunta de investigación debe llevar estos tres elementos. Uno, inicia con una frase interrogativa. ¿Qué, cómo, dónde, quién, por qué, para qué, etcétera? Dos, refiere al problema. Y tres, habla de un contexto específico. Entonces, va a hablar de cómo influye la tecnología en la comprensión lectora. Contexto, en el telebachillerato total de la comunidad. ¿Ya vieron? Frase, problema. El problema es el objeto de estudio. Y ahí lo ponemos. Errores más comunes. No iniciar con la frase interrogativa. Entonces pongo, ¿influye la tecnología en la comprensión lectora en la escuela tal? La respuesta va a ser sí, influye. No, influye. Y se acabó la tesis, ya listo. Lo que queremos decir, ¿cómo? ¿Y cómo se da esta influencia? ¿Ok? Lo puedo también plantear, ¿cómo mejorar los índices de titulación? ¿Ok? Y aquí tenemos que redactar una pregunta general, un objetivo general. La respuesta a la pregunta general es la hipótesis o supuesto hipotético. Le vamos a llamar supuesto. Así como, ya después madurará y se convertirá cuantitativamente en un estudio de esta índole como hipótesis o un estudio cualitativo de supuesto. Tenemos, cuando redactamos una pregunta, tres niveles, porque tú puedes plantearlo, ¿no? La misma problemática lo puedes llevar a tres niveles: descriptivo, analítico, propositivo. Descriptivo, plantea conocer o dar un panorama general de algo. Analítico, relaciona causas y efectos. ¿Cómo influye esto en tal? Y propositivo, plantea una solución a ese problema. ¿Ok? Y así tengo que presentar una pregunta general y 3, 4, 5 específicas. Y entre 3 y 5 está bien. No pongan muchas porque todas esas preguntas específicas se contestan en la conclusión de la tesis. ¿Ok? 3, 4 está bien, 5 caben. 8 ya no son preguntas de encuesta, son preguntas específicas. Y ojo, como hablo de nivel descriptivo, analítico y propositivo, la pregunta general tiene que estar en un nivel más alto, que sería el 3, el propositivo. Y las específicas en un nivel más chiquito. De modo que si yo pongo una pregunta general, descriptiva, ¿cuáles son las principales causas de la reprobación? Pregunta específica. ¿Cuál es el promedio obtenido por los estudiantes en tal escuela y tal? Esa es más chiquita. 2. ¿Qué estrategias didácticas utiliza el profesor para enseñar tal? Es descriptiva. 3. ¿Cómo mejorar los promedios de calificación? ¿Ya vieron que esa rebasó a las otras? Esa tendría que pasar a general y las otras específicas. Ejemplo. Están, digo, ya más didáctico, ¿no? En verdecito está la pregunta, en azulito el objeto de estudio y en rosadito, moradito el contexto. No le quise poner la escuela para no entrar en detalles, pero imagínense, ¿no? Igual, y pongo en la escuela tal, oiga, profe, ahí estudié yo, ¿no? Okay. ¿Cuál es el objeto de estudio aquí? Los factores determinantes en el rendimiento escolar, ¿ok? Entonces, mismo problema, tres formas de abordarlo. Uno, ¿cuáles son los factores determinantes del rendimiento escolar en álgebra e ingeniería industrial en la escuela tal? Pónganle el título aquí.
Analítica. ¿Cómo influyen las estrategias de enseñanza en el rendimiento escolar? Ya vieron que arriba hay uno solo marcado en azul porque tiene una variable, pero bueno, es básicamente lo mismo. Analítica, ¿cómo influyen las estrategias en el rendimiento? Ya tenemos dos variables. Y el tercero, ¿cómo mejorar el rendimiento escolar en el álgebra? Ya vieron que lo único que cambiamos fue la pregunta. ¿Cuáles son? ¿Cómo influyen? ¿Cómo mejorar? ¿Ok? Y esto, la pregunta general tiene que ser de un nivel mayor a las específicas. ¿Cómo se redacta un objetivo? ¿Ok? Los objetivos. Tiene que haber un objetivo para cada pregunta. Pregunta general, objetivo general. Pregunta específica 1, objetivo 1. Pregunta 2, objetivo 2. Pregunta 3, ¿sí? No hay más. Incluso yo les recomiendo que pongan a una tablita así. Pregunta objetivo 1 para que vean cómo está la redacción. Ok. Los objetivos inician con un verbo en infinitivo. Uno. O sea, no es conocer, analizar y valorar los... No, uno. Taxonomía de Bloom básica. Aquí está el enlace. Hay un listado de verbos y bueno, eso lo podemos profundizar. En la plataforma también habla de una taxonomía de Bloom. Y se relaciona el objetivo general de un nivel mayor a los objetivos. Entonces, la estructura metodológica de un objetivo es verbo, problema y contexto. Y también hay nivel descriptivo, analítico y propositivo. Básicamente agarran los primeros dos niveles de la taxonomía de Bloom, los otros dos niveles y los otros dos, ¿ok? Básicamente. Y aquí los verbos tienen el punto clave. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Pregunta, ¿cómo fortalecer la formación docente para la identificación y atención en el aula con estudiantes que tienen un trastorno del neurodesarrollo en educación básica? ¿Ok? Este está más complejo, ¿eh? Pregunta, ¿cómo? ¿Cuál es el objeto de estudio? El fortalecimiento docente para identificar y atender a los alumnos del neurodesarrollo, con problemas del neurodesarrollo. Contexto, en educación básica. El objetivo de general, ¿de qué nivel es? ¿Descriptivo, analítico o propositivo? A ver, Propositivo. ¿no? ¿cuál? Positivo. Positivo. Ok, y el de detectar, léanlo completo. No se guíen por el verbo, o sea, lean todo el contexto porque luego los clásicos indican que la condición determina el nivel, no el verbo. A ver. ¿Sí, Es Félix? analítico. Analítico. ¿Cuál? ¿La 1, la 2, la La 3? 2, detectar. Detectar. ¿Por qué? ¿Por qué es analítico? ¿Por qué decimos que es analítico? Porque va a detectar necesidades de formación en profesores Ok. para que, bueno, están relacionados con la identificación y atención de trastornos de neurodesarrollo, va a vincular. Ok. Cuando hay dos elementos, es analítico. Si dijera diagnosticar los trastornos del neurodesarrollo en los niños, sería descriptiva. ¿Ok? ¿Ya vieron una palabra? De hecho, una palabra compromete. Vean la última, dice aplicar un curso. Si ustedes le ponen diseñar un curso, estamos hablando de que se ahorran 3 meses de trabajo. Diseñar un curso. Luego, aplicar un curso. Y luego si le ponen evaluar el impacto del curso, se están exponiendo cada 2 o 3 meses más de trabajo. Una palabrita. ¿Ok? Algo importante, los objetivos tienen que derivar en algo observable, medible.
y cuantificable. Si tú dices, identificar el aura que tienen los docentes cuando terminan una clase. A ver, muéstrame el aura, ¿no? O sea, ¿cómo la mides? ¿Cómo la visualizas? Es que era azul, era morada, está roja. No, son subjetividades, ¿ok? En cambio, si dices identificar el rendimiento académico, las calificaciones, pues es muy visible, ¿ok? Pongamos cosas aterrizables. Y de esta manera, ustedes tienen que hacer pregunta general, específicas, objetivo general o específicos, ¿ok? Para irlo trabajando de su problemática. Algo importante, suena repetitivo, pero ya vieron lo que dicen las preguntas. ¿Cómo fortalecer la formación docente en la identificación y atención de estudiantes en el aula con trastorno de neurodesarrollo? Y en la pregunta 1, bueno, en la 2, necesidades de formación docente básico en identificación y atención del aula en trastorno de neurodesarrollo. Herramientas de los docentes para la identificación y atención al desarrollo. ¿Cómo capacitarlos? Repetitivo, pero más vale. De repente luego sacan una variable y dice, ¿cuáles son las necesidades de formación de los docentes en identificación de nivel básico para la identificación y atención al aprendizaje en el aula de estudiantes con neurodesarrollo para fomentar el aprendizaje? Y esa la sacaron de aquí, miren, de la manga, ¿sí? No tiene nada que hacer esa variable, ¿ok? Entonces, no agreguen más variables, ¿ok? Entonces, si pongo acá, ¿qué herramientas pueden emplear los docentes para trabajar el aprendizaje por proyecto? Ya metiste otra cosa que no tenía nada que ver ahí, ¿ok? Roma no se hizo en un día, ni Dios hizo el mundo en un día, depende de en lo que crean. Ustedes no van a resolver el mundo en una tesis, ¿ok? Perdón por tanta honestidad de mi parte, pero, ¿sí? El mundo tiene diferentes paradigmas. Ustedes van a verlo desde una. Es decir, van a agarrar un papelito verde y es un estudio cuantitativo con enfoque cuasi experimental, transaccional, que va a tomar una muestra de tercero A, 30 alumnos en un muestreo aleatorio simple y van a hacer un taller en una plataforma educativa virtual. Pero si te quitas ese y te pones uno azul, vas a decir que vas a hacer lo cualitativo de lo mismo, ¿ok? Entonces, para abordar un problema tiene que ser de distintas variables, perspectivas, paradigmas. La respuesta, suposición o afirmación tentativa se le llama hipótesis, ya lo sabemos teóricamente, ¿no? Ok. Entonces, ese supuesto, vamos a llamarle así, es la respuesta directa a la pregunta de investigación. ¿Cómo mejorar la lectoescritura en tal? Responde a realizar un taller de fomento a la lectura. Entonces dices, problema, solución. El hacer un taller de fomento a la lectura ayuda a mejorar la comprensión lectora. ¿Cómo enseñar inglés? Utilizar herramientas de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces dices, problema, solución. Entonces dices tu hipótesis. Cuando utilizas herramientas de inteligencia artificial como tal, ChatGPT u otra, se mejora la comprensión lectora en inglés. Así, simple, sencillo, básico. No tiene que ser, porque luego hay unas hipótesis de media página. Porque cuando los estudiantes utilizan inteligencia artificial, logran aprendizaje significativo para el aprendizaje del dominio inglés. Los docentes logran ser el facilitador. Calma, calma, calma. A y B. Punto. Porque hay que comprobarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer en tu intervención? Vas a agarrar 2 o 3 inteligencias artificiales para el celular y vas a ponerle un contenido y le vas a dar la comprensión y ya vas a ver cuál es el efecto de una variable en la otra. ¿Qué elementos llevan una variable? Las hipótesis. Las variables, generalmente 2.
No le pongan 3 o más, o sea, A y B. El nexo influye, determina, propicia, fomenta, incrementa y un contexto. Entonces, dirá, la variable A, comprensión, el uso de la inteligencia artificial, promueve, propicia, fomenta, incrementa el aprendizaje. Contexto, en los niños de tercero B de la Guadalupe Victoria de Veracruz. Listo. Cuando se hacen hipótesis cuantitativas, hay que hacer la hipótesis de trabajo, nula y alterna. Cuando se trabaja en lo cualitativo, se denomina supuesto hipotético. Ya luego veremos esa parte. ¿Ok? ¿De qué se habla en el marco teórico? De las variables. Las variables están en la hipótesis y la hipótesis surge de la pregunta, que es tu objeto de estudio. ¿Ya vieron? Por eso es un método lógico, metodológico. Objeto de estudio, pregunta, objetivo, respuesta a la pregunta, hipótesis o supuesto. ¿De qué hablo? De mis variables. ¿De qué va a ser el marco teórico? De mis variables. Y en la metodología voy a poner a prueba las variables para comprobar que esto al intervenir sí propicia o incrementa. Tal. Esa es la lógica del método o la metodología, dicho de otra manera. ¿Ok? Pausa, preguntas, dudas, comentarios. ¿Difícil o se ve demasiado sencillo? No, no hay duda, no hay pregunta. Oigan, qué inteligentes somos, qué bonito explico yo, no, hombre. Aquí acabamos de comprobar que se explica rapidito. Yo tengo una pregunta, doctor. Ajá, dime. Este, cuando explicaba usted la parte de esta estrategia de, digamos, de el planteamiento a través de la técnica esta del Escarabajo. escarabajo, en este caso, digamos, nosotros apostamos por una vertiente de esa patita del escarabajo para hacer la vinculación entre la variable de mi estudio y el efecto, o tenemos como que integrar varias, o yo me tengo que ir como por esa vertiente para yo, en este caso, conectar las variables. Todo empieza por una idea macro, ¿no? Entonces, al tener en el escenario, en el escarabajo, tú ya puedes empezar a buscas la aguja y ya te quedas con la esencia. Les ponía a mis alumnos este ejemplo. De repente está este tema de quiero mi pino, voy a buscar el pino, ¿no? A cortar mi pino allá. Entonces, tú vas a ir y en lugar de modelo escarabajo vas a ir, desde que vas subiendo a Jalapa, vas a empezar zonas con pino y pues más zonas con pino y vas a ver muchos pinos y todos te van a guiñar el ojo, llévame a mí, ¿no? El pino chico, grande, robusto. Y entonces ya cuando te bajes a un lugar donde están los pinos, vas a ver más pinos más de cerca y lo vas a oler, lo vas a tocar y alguien te va a decir, mira ese y el otro, no, este otro. Y tú vas a enfocarte hasta que tengas enfrente el pino y ese lo decida. Y ya cuando vengas con tu pino, vas a ver otros carros que están en el pino y vas a decir, como que aquel está más gordito que el mío. ¿Por qué no escogí el otro? ¿Ok? Pero al final, cuando ya tengas el pino en tu casa y ya empiezas a soltar los aromas y se combinen con el aroma del, ¿cómo se llama? Del ponche y lo regalas, dices, qué bueno que me traje este pino. ¿Ok? Siempre habrá agenda pendiente. Delimita y sobre eso. ¿Sí? No, o sea, ve por el pino y disfruta el recorrido del pino, te vas en la joya, te comes unas carnitas, todo ahí asadito, con todo, un conejo asado si es que te gusta, tal. Disfruta el recorrido, disfruta tener el pino y cada vez que llegas a tu casa, el aroma. Así con la tesis, es decir,
Hay que escoger un tema que nos guste, que nos convenza, ¿sí? Porque de otro modo, cuando hay aquí, es que estoy trabajando de inteligencia emocional. Bien, bueno, yo creo que voy a cambiar de tema. Oye, y no, que la comprensión lectora del idioma, no, yo creo que voy a cambiar de tema. Y yo, no, pues, no. Siempre me da qué bonito el otro pino. Perdón por la analogía, pero funciona. Incluso funciona igual el pino que vas a buscar allá o el que te puedes comprar aquí en Reino Mágico, en una plaza, o en Aurrera o en Walmart, ¿no? Es un pino, ¿ok? Pues buscamos el camino sencillo o el camino difícil. ¿Quién me comparte su pregunta de investigación y su objetivo de investigación? Si es que ya lo tiene, o ya lo anda como reformulando de que no, ya ahora ya la cosa como que no pinta igual. A ver, ¿quién comparte pantalla? Porque igual y lo que les estoy diciendo no coincide en la realidad, ¿no? Ay, si suena muy bonito, a ver, ¿quién comparte? Sí, porque pues, hay que dudar, la duda es clave. ¿Quién comparte algo, no? A ver, Guillermo, venga. Un valiente, dice. El que nada sabe, nada teme, dicen. Exacto, el que nada sabe, nada teme. A ver, venga. Este, se- Esto fue lo que entregué Ok. para entrar al programa, doctor. Ajá. Y A ver, concreto, pregunta, objetivo. Digo, tendrás que echar todo el asunto de justificar, etcétera, ¿no? sí, me voy a ir a la A la pregunta. pregunta y objetivos. Esta era mi pregunta. Ok. Complementar. Ah, ok, ¿qué? A los de nivel. ¿Quiere Era esta llevarlos de, ya a nivel? Sí. esta de how can the implementation of a genre and process approach to writing help B2 students English, B2 English students write cohesive and coherent opinion essays? Ok. Buscando ¿Cuál? Pregunta clave. ¿Están los tres elementos de una pregunta? tengo Frase, problema y contexto. este, mi contexto sería los alumnos de B2, Ok. ¿En qué nivel educativo? ¿O trabajas en un centro de idiomas y es por nivel? preparatoria. Ok, ok. Hay que aterrizarlo porque el B2 en secundaria, digo, si bien es cierto, el marco común de lengua está como genérico, pero las habilidades ya puestas en marcha, por ejemplo, a un universitario, un posgraduado, se le exige más en ese sentido, ¿no? Que aterrizarlo. Y, ok, pregunta dos, ¿cuál es tu objeto de estudio? El objeto de estudio sería los alumnos, ¿Y tu el nivel de... población? ¿Tu población? Los alumnos. Ajá, Ok, sí. ¿cuál es el problema? Ok, a ver, me regreso tantito. ¿Cuál es el problema de que tú visualizas en tu contexto, en tu escuela? A ver, platican. Ah, ok. Este, Precisamente ayer comentaba con la doctora Perla, Ujú. este, la cuestión de que ahorita tenemos alumnos en cuarto semestre, bueno, tercero, en cuarto semestre hacen un examen Cambridge a nivel B2. Afortunadamente, sí acreditan el examen, pero hemos detectado que de todas las habilidades que se les evalúan, writing es la más baja. Sí caen dentro del nivel B2, Ujú. pero es una habilidad que vemos que se puede fortalecer. Entonces, ese era mi Ok, problema, ver de qué manera poder fortalecer la habilidad de escritura a un nivel B2. ok. El proceso de escritura tiene elementos dentro, o sea, digamos, te estoy dando a estructurar tu escarabajo, ok. Te centras entonces en la escritura, digo, finalmente sabemos que van las cuatro habilidades, pero bueno, vamos a tomar delimitándonos a esta.
y vas a hacer algo para fortalecer ese problema de escritura. Y aquí tú después de la delimitación hacia el tema de la escritura, tienes que decir, a ver, ¿y la escritura se compone por qué procesos? Puedes escribir sin leer, sin comprender, sin gramática, sin ortografía, me explico, sintaxis. Ok, ya viste el puntito pequeño, bueno, está toda la competencia lingüística, ¿no? En lengua 2. Vienen las 4 habilidades y en una la vuelves a subdividir. Entonces ya metiste sintaxis, gramática, la parte fonética, etcétera, ¿no? Ortografía. Dentro de esos elementos, ¿cuáles dimensiones vas a trabajar? ¿Puedes trabajar solo escritura con todas o cuál va a ser? Y aquí viene la pregunta siguiente. ¿Y qué vas a hacer para resolver ese problema? ¿O qué propuesta plantean? Ok, la propuesta era el implementar la enseñanza mediante el enfoque del proceso de escritura y el enfoque de género. ¿Ok? Ahora, metodológicamente, y ya me estoy yendo al tema siguiente, metodológicamente vas a hacerlo con 2 grupos, o sea, tú como vas a hacer 2 procesos de género y de procesos, 2 aplicaciones, ¿cuál crees que funcione más? El de proceso. Ok, ¿y cómo lo vas a hacer empíricamente? ¿A un grupo le vas a dar proceso y a otro de género? ¿Los vas a evaluar al principio y luego los vas a comparar después del curso? Pensaba hacerlo, bueno, primero lo tenía contemplado con 2 grupos, Ok, pero igual ayer me recomendaba la doctora, nada más enfocarme a uno, hacer todo el proceso, pero sí compararlo contra otro grupo, cómo estuvo ese grupo sin todo este proyecto, ok. pero enfocarme nada más en un grupo para hacer el proceso. Metodológicamente a eso se le llama grupo control, grupo experimental. Entonces lo que haces es un diagnóstico no sé, divides al grupo en 2 partes, ¿no? En concreto, aleatoriamente estratificados, tipo de muestreo. Ya, divides, no sé, la mitad de la lista, del 1 al 15, del 16 al 30, por decir algo. Y ya haces el diagnóstico y tienes la evaluación de los 30. A los primeros 15 les das el taller de, de proceso y a los otros el de género. Y los vuelves a evaluar. También se llama pretest, posttest. O sea, pretest, curso, posttest. Técnicamente, lo que vas a tener es elementos para comparar cómo estaban todos al principio, cómo está el de género, cómo está el de proceso y cuál de los 2 grupos o bloques de grupos mejoró. Ya Okay. en eso, ahora sí tienes evidencia de que le diste, no sé, 10, 20 sesiones, tantas horas y mejoró. Entonces, y ya tu hipótesis, ¿cuál sería? La respuesta a la pregunta. Oh, ok. Bueno, ya mi hipótesis sería, bueno, a lo mejor de una forma viciada sería en cuestión de que el enfoque sobre proceso me da más resultado que nada más enfocarme a género. ¿Ok? Y no olvides, la hipótesis se conforma de problema y solución. Solución. La aplicación del enfoque de proceso mejora la escritura en lengua inglés. Y ahí tienes tus 2 variables. Ok, ¿De qué vas a hablar en el marco teórico? Del aprendizaje de la lengua, de los métodos que existen, y bueno, vas a aterrizar al método de proceso, de lo general o particular. Y vas a hablar de las 4 habilidades, y te vas a centrar en escritura, y las subapartados. Y ahí está tu marco teórico. Y la metodología, la que te dije, un estudio cuantitativo, pretest, posttest, medido, con un tipo de examen, y con una muestra de tal, población, instrumento. ¿Okay? Eso es el planteamiento del problema completo.
Ok. Sí, Acuérdate que está grabada la sesión, entonces, dice, gracias. se me va a pasar, ok. ¿Listo? Ok. Sí, Deja de compartir tantito para platicarles algo. Este proceso que seguí fue abstracto, o sea, porque yo no estaba escribiendo ni tenía notas. Imagínense lo que puede ser cuando vas anotando, escribiendo ideas, ideas. Regla de oro. Solo cuenta en investigación lo que está escrito. Si ustedes me dicen, no, hombre, profe, traigo una idea que mire que, ok, ¿qué escribiste? No, pues nada, pues tu avance es nada. Escriban la pregunta, el objetivo, la hipótesis, el índice, el marco teórico, escriban, escriban, escriban. Cuando llegan a un avance, lleven cosa escrita. Dice, es que, profe, mire, aquí tengo 2 páginas, pero tengo para reservarme 80 del marco teórico. ¿Qué cuenta? Lo que tienes escrito. ¿Ok? Como buen hábito, escriban, escriban. ¿Sí? Para que de este modo tengan como la idea general. ¿Ok? Ya vieron cómo hicimos el proceso con Guillermo. De su objeto de estudio, problema, sale el planteamiento, pregunta general, pregunta objetivo, objetivo, bueno, ahí sería como implementar un taller centrado en el enfoque de procesos para fomentar la comprensión, la escritura, perdón, ¿sí? De nivel B2, etc. ¿Ok? Y luego vendrían las específicas. Obviamente en los objetivos específicos vendrá a diagnosticar, diseñar el taller y los materiales, implementarlo y evaluar el impacto. Está como muy lógico. Y haces las preguntas. A algunos se les facilita hacer primero los objetivos y luego las preguntas. A otros se les facilita más primero la pregunta y luego el objetivo. Hay quien del escarabajo se salta, o sea, sí les pido que hagan el escarabajo como para ir viendo. ¿Ok? Bueno, les voy a recomendar lo siguiente. Cuando trabajemos en esta primera parte, les recomiendo buscadores académicos. Les voy a mandar por ahí una, un video tutorial de un taller que impartí sobre el uso de buscadores académicos para investigar. Okay. Entonces, aquí yo pongo el objeto de estudio. ¿Ok? Entonces, un primer buscador Google Académico. Como les dije que deben ser de los últimos años, ¿cómo le hago? Aquí a la izquierda dice intervalo específico. Y entonces digo, ok, entonces me los pidieron de 2019 a 2023. Y le doy buscar. Ya me filtró todas las búsquedas. Quiere decir que estos que están aquí, todos son del 19 al 23. ¿Ok? Y no es de que veo uno, está bien bueno, después de que lo leí, chihuahua, es de 2015. No, primero vean el año, la fecha, ¿ok? Opciones para usar Google Académico. Aquí aparecen los textos, lo voy a abrir en nueva pestaña para que como que vayan viendo ahí. Aquí aparece una estrellita que dice guardar. Le dan clic y lo va a guardar en una, voy a poner tesis MSA, y los va a guardar en su perfil. Aquí voy a guardar este otro, ¿sí? Y este otro. Los le doy guardar. Que no les pase el de, encontré un artículo buenísimo, pero ya se me perdió, no lo encuentro. Al tener su perfil de Google, se van aquí a mi biblioteca y en mi biblioteca, aquí están, tecnologías en inteligencia artificial, en ciencia de inteligencia artificial, y ya no se me pierden, ¿ok? 2,
Aquí junto aparecen las comillas que dice citar. ¿Sí? Aquí lo ven. Copio y pego. Ya está autor, año, título, en cursiva revista, en cursiva dentro de año y volumen y número de página. ¿Ok? Revisen solo que esté bien estructurado, porque a veces tiene errores o ponen mayúsculas y demás, pero ya está la base. Ya aquí encontré que les gusta. 10 aproximadamente, ¿no? Ok. Aquí hay algo que se llama artículos relacionados. Quiere decir que al darle clic aquí, me va a buscar este que es de escudero y va a ser lo que se llama referencias cruzadas. ¿Qué otros estudios se parecen al de escudero? Y aquí encontré entornos virtuales para el aprendizaje del idioma inglés, ambiente virtual de una segunda lengua, motivando entornos virtuales, metodologías educativas. Y ya encontré 10 más del primero. Y me voy con el segundo, el tercero, y digo artículos relacionados, y encuentro otros 10 del artículo 3. Me voy a los otros 10, artículo 4, 5, 6. Y en este primer barrido, ojo, solo he buscado una en un sitio y ya tengo, así sin filtrar, 60 textos. Ya los tendré que ver, descargar, revisar y de esos 60, fácil me quedan 5, 7, 10. Pero aquí no termina la cosa, ¿ok? Ubican que en esto hay algunos autores que aparecen abajo, pero tienen subrayado, ¿ok? Entro a J.S. Navarro y lo que hago es entrar al perfil de él. Lo ordeno por año y me voy a encontrar las investigaciones que hizo él. Aquí hay 20, le doy mostrar más y aquí ya hay 100 de ese autor. Si me voy, obviamente, con el otro autor, mismo caso, filtro por año, y aquí encuentro 20, bajo, 100, mostrar más, 131. ¿Ok? Entonces, busco, filtro por año y le doy artículos relacionados. Aquí me aparece, y ojo, no me pasé a la página 2, ¿eh? Agarré los primeros 10 y de cada uno de esos 10 me fui a relacionados y encontré al menos 10 y luego me fui al autor y encontré 230. Por eso cuando los alumnos me dicen, profe, es que no encontré nada, yo digo, pues ¿cómo le hiciste para no encontrar nada? Pues, ¿cómo le? Pues yo creo que busco encuentro, como dice la frase. Y ya tenemos Google Académico, ¿ok? Buscador 2 y este seguramente lo conocen, se llama Redalic. Redalic.org. Funciona, funciona igual, Redalic, aquí está. Eh, funciona igual, anotas la palabra clave, este, anotas la palabra clave, búsqueda, aquí te viene por año, quieres textos de 2024, miren, estos son hasta futuristas, del 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, hasta ahí está el 19. Y los quieres en español, en inglés, etcétera, le doy a aplicar filtro y listo. Aquí me aparecen artículos. Y aquí los puedo descargar en PDF. Impacto del sistema de impuestos. Bueno, ¿qué me dio aquí? Valor de marca. ¿Qué palabra le puse? Ah, autonomía, autor. Le voy a poner autorización emocional. ¿Sí? Y aquí ya me aparecen pues los documentos, los artículos.
al procesamiento, desarrollo temprano en niños preescolares, el bienestar en niños. Igual, aquí me aparece en el documento cómo citar, ¿sí? Y aquí aparecen en APA séptima. Chequen porque aquí, por ejemplo, está en mayúscula y no tiene que estar en mayúscula. ¿Ok? Buscador 2, Redalic. Buscador 3, este que se llama Dialnet. Dialnet es español. Dialnet tiene textos, pero vean, también tiene tesis, ¿eh? Entonces tú puedes buscar una tesis aquí, por ejemplo, sobre lectoescritura, perdón, puse un signo. Lectoescritura, no, lecto, escritura. Ahora sí. Y aquí aparecen, puedo buscar por año, del 20 al 29, evaluación del aprendizaje ortográfico, tecnopatías posalfabéticas, efectos de rehabilitación, ¿sí? Y entonces, aquí, al entrar a la tesis, aquí puedo ver la tesis completa, ¿sí? Aquí aparece el documento, aquí está, tesis doctoral. Ustedes en maestría pueden usar tesis de maestría o tesis doctorado. Aquí están, 285 de una tesis completa. ¿Ok? La busqué en Dialnet. También el Dialnet buscan instrumentos, ¿no? Perdón, artículos. Dialnet, y aquí está. ¿Ok? Entonces llevamos Google Académico, Redalit, Dialnet. Esta otra se llama Cielo. Ese Cielo. Y aquí es otro buscador, funciona igual, palabra clave, filtros, artículos, etcétera. Voy a borrar esto. ¿Ok? Google Académico, Redalit, Dialnet, Cielo. Esta otra que también, en la biblioteca virtual V, ahorita, ustedes en la biblioteca virtual V, y bueno, Jacel y Juan Luis, y Juan Félix trabajan ahí, saben bien como que la guía, EBSCO V, aquí está. Entrando a la biblioteca virtual de la V, aquí en donde dice mi V, se registran, se loguean y se van a la sección biblioteca virtual. Aquí está, biblioteca virtual. Y dentro de la biblioteca virtual, aquí abajo dice fuentes de información con RICIT. Aquí también hay libros, electrónicos, editorial V y demás. Esta herramienta después se les explico, Copylix para evitar plagio. Ya después, eso ya es casi en lo último. Y existe, se van al área de humanidades, esta que se llama EBSCOhost. ¿Sí? Hay fuente académica, es EBSCOhost. EBSCO. Esta es de paga. No sé cuánto paga la universidad al año, pero deben ser como 300,000 pesos o más, 500,000, por acceder a esta biblioteca. Y entonces, lo que te sale aquí no es gratuito, pero como tienes la suscripción de EBSCO, aquí te sale, ¿sí? Autorregulación, evaluación basada en la evaluación basada en la autorregulación, en niños, regulación materna, yoga con, bueno, portugués, crianzas en trastorno de espectro autista y texto completo en PDF. Si buscamos este artículo, ¿sí? En Google normal, me va a aparecer, aquí está, y no siempre aparece gratuito. Bueno, aquí sí está, pero bueno, ¿sí? Aprovechen. Y aquí en la biblioteca, mismo aquí también puedes buscar conectivismo, por ejemplo, ¿no? Que es una teoría. Y aquí, metodología en la enseñanza basada en el conectivismo,
tienen el libro completo, pero además pueden leerlo en línea. Sigo en la biblioteca virtual de la UB, ¿ok? Y acá me voy a ir a una parte, ¿ok? Lo puedo poner como audiolibro. 32 capítulo 2. Marco filosófico 2.1. Fundación ontológica 2.1.1. Filosofía de la educación es una rama de la filosofía que trata de reflexionar sobre los procesos educativos. ¿Ok? Incluso en el mismo libro puedo marcar como en PDF, ¿no? Así en las notas. También aquí lo puedo citar. Nada más le cambio al formato APA y listo. Aquí viene ya con el enlace directo a la página. Ok. Seguimos. Este es Redalic, Cielo, hay una que se llama tesis en red o tesis doctorales en red. Y aquí también, pues encontramos, como su nombre lo dice, tesis de grado de doctorado. Entonces tú le pones aquí, no sé, aprendizaje de las matemáticas en secundaria y te aparecen, a ver, no le puse, le puse matemáticas, perdón, así no me va a dar nada, matemáticas. Y te aparecen distintos trabajos y viene la tesis completa del doctorado, ¿sí? Aspectos epistemológicos, importancia de los conocimientos previos en matemática. Y aquí entras al documento y aquí está la tesis completa. 496 páginas todas para ustedes. ¿Ok? También les doy otra, esta que se llama Crossref Search. Crossref. Igual aquí, esta tiene también en inglés y en español. Pues tú puedes poner aquí. ¿Eh? Autorregulación emocional y ahí vienen textos. Entonces ya vieron que sí hay información. Por eso cuando les digo que van a armar de su estado del arte unos 20 o 25 documentos. Ahora, ¿qué necesito que trabajemos? Nos vamos a conectar el ¿qué día? 22, ¿no? A ver, corríjame, creo que sí. Oh, 22 creo. 22 de agosto. Por ahí les mandé ok. ¿Qué necesito que hagan? Busquen al menos 5 artículos y pregunta general, objetivo general y específicos con su hipótesis. Es decir, una página y 5 artículos que váyanlos guardando ahí en su carpetita, en Google Drive. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan ahí pendiente. Ok, ¿dudas o preguntas de lo que van a hacer para este primer avance del trabajo? Disculpe, doctor, ¿podría Sí, repetir los requerimientos? Es que no sé si es mi internet, pero como que se trabó un poquito. sí, de Lo hecho que, por eso apagué la otra compu porque se me estaba como saturando. Ok, gracias, sí, repito, gracias. lo que necesito que trabajen es buscar 5 artículos, ya saben, de los últimos 5 o 3 años, 3 años preferente, para encontrar, ya vieron cómo buscar. Por ahí les voy a compartir un video donde explico más a detalle, ¿no? Y con ejemplos y todo.
como un tallercito que di. Dura como 1 hora, ustedes lo van adelantando. Y van a trabajar sobre pregunta general, objetivo general, preguntas específicas y objetivos específicos, como lo hicimos ahorita, y un supuesto. Ojo, no se preocupen si es cuantitativo o cualitativo, eso déjenlo después, ¿ok? Primero, bien pulidito, yo les recomiendo que hagan el escarabajo, en la problemática, empiecen como a analizar. Si ya tienen la problemática, del mismo modo, o sea, retómenla, profundícenla, ¿ok? Bien. ¿Dudas o preguntas? Ah, no, es que estaba yo en megacable. Ah, ok, ¿dudas o preguntas, chicos? Yo, doctor, buenas noches. Perdón, me desconecté tantito. Es que Sí. como estaba me cambié de red Wi-Fi, dígame. Bueno, también apagué la cámara por lo mismo. Ok. Me comentaba mi tutora o le comentaba a mi tutora y ella me dice que le preguntara específicamente, bueno, ya habló sobre esto, sobre las características, habla, eh, bueno, más bien que tiene que tener el proceso cognitivo, didáctico y tecnológico. No pasa nada si alguno de ellos no se puede cumplir por el contexto en el que estemos. Ujú. Yo le comentaba a la doctora que en mi centro de trabajo sí es un poco complicado el último proceso de tecnología, sobre todo por el contexto de los alumnos. Claro, claro. No tanto en el centro de trabajo, quizás yo podría hacer algo, o en la computadora o en un punto de acceso a algo, pero con los niños ya es más complejo, ya fuera de. Entonces me dijo que sí lo planteara como muy específicamente con usted y preguntarle ese punto. Sí, sí, tendrías que usar, no sé, alguna estrategia desde la parte de las neurociencias, neurodidáctica, cognición, aprendizaje, etcétera, que da sentido al nombre de la maestría y a las materias que se vienen revisando, ¿no? Ok, Sí, pero sin problema, porque se entiende la cuestión de los contextos. ¿Ok? ok. Muchas gracias. De nada. Ok, ¿dudas o preguntas? Por ahí me confirman si es el 22. ¿Cuándo nos conectamos de nuevo? Creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Tienen ahí el calendario? No, bueno, si no, por ahí nos organizamos para... Decía 14 de septiembre, doctor. Ah, ok, entonces el siguiente jueves. Ok, Sí. entonces ya tienen, ya saben la fecha para la entrega, entonces de lo que les estoy platicando. Ok, 14 de septiembre entonces. Listo, entonces nos conectamos el siguiente jueves, igual a las 8, y ya vamos a ir viendo, ahora sí, sobre lo práctico, sus preguntas, sus objetivos y demás. Listo, chicos. Pues de mi parte es todo en esta primera parte. Este bloque, nos veríamos en la siguiente sesión para ir integrando el documento. Escriban. Solo les pido una hoja, es una hoja de tarea. ¿Sí? Pero bueno, pues el escarabajo y todo es como borrador, 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 no pasa. ¿Ok? No sé si hay dudas, ¿no? Sí, ¿Yo puedo preguntar algo? claro. Yo tenía como, pues más o menos aterrizado mi planteamiento. Sí pensaba como darle continuidad, pero ya me surgieron como dudas, entonces podría ser como dos planteamientos y de ahí, Escoger el uno. ajá. Sí, sin problema. Ujú. Aquí una parte clave son dos criterios. ¿Cómo elijo un problema? Okay. Uno, pertinencia, lo que es más urgente, necesario de ser atendido. Dos, viabilidad, que tengas acceso, posibilidad, de permiso, etc. El que cumple esos dos criterios va a pasar a la fase final, digamos.
Sí, básicamente por eso fue mi Ok. duda en si continuar con el que inicialmente tenía. Pues plantéalo así. Búscate plantea dos y bueno, lo pasamos por estos filtros de viabilidad y pertinencia. Ok, gracias. Muy bien. Perfecto, chicos. Pues muchísimas gracias. Esta es la materia más fácil que van a llevar. Solo van a leer, a escribir, a hablar y a pensar. Todo es cuestión de paradigmas y perspectivas. ¿Ok? Si lo ven así, sí, leer, escribir, hablar y eso sí, van a leer un poquitito más de lo que generalmente se hace, van a escribir distinto porque escribir la tesis es un proceso. Pero es básicamente leer, escribir, hablar y pensar. ¿Ok? Muy bien, pues muy buenas noches, descansen, nos conectamos el próximo jueves.